Muy buenas amigos, seguimos en mi pueblo celebrando el Año Nuevo. Así es, esto lo estamos grabando el tercer día del llamado Festival de Primavera, que puede extenderse hasta 15 días. Más que los Sanfermines. ¿Más que los Sanfermines? Pues sí, aunque aquí en lugar de toros tienen búfalos de agua, como el que veremos un poco más tarde. El vídeo de hoy tiene dos partes. Primero os vamos a enseñar un poco cómo celebramos el Año Nuevo en el caserío de mis tíos. Sí, porque aunque hoy el tiempo está un poco gris, aquel día fue muy bonito y nos salieron unas tomas bastante decentes de la parte más rural del pueblo. Y después, aprovechando que hoy también es el cumpleaños de mi madre, os llevaremos a un local de masajes de pies. Eso es, para que veáis cómo disfrutamos de una merecida recompensa después de tantas horas grabando por China con la cámara encima. Pero antes de empezar, Javi os va a contar una pequeña curiosidad. Sí, es que este ha sido el primer año en el que se ha prohibido de forma efectiva la pirotecnia tanto en Danyang como en otras muchas localidades de China, lo cual es bastante significativo porque se trataba de una costumbre milenaria que se supone que ahuyentaba a los espíritus malignos y demás. Yo la verdad es que cuando vi pasar a las autoridades con la megafonía y anunciando la prohibición, no me lo creí demasiado, porque aquí muchas veces se hace un poco lo que le da la gana a la gente con las leyes. Pero con la excepción de alguna que otra traca que oímos durante la víspera del Año Nuevo, no ha habido ni petardos, ni fuegos artificiales, ni nada, lo cual es un poco raro porque, por así decirlo, eran como la banda sonora de estas celebraciones. Y aparte también tenían un efecto muy curioso, que es que las calles literalmente se teñían de rojo por los restos de los petardos. Pero yo creo que mucha gente lo va a agradecer, porque por lo menos aquí en Danyang ese tema estaba descontroladísimo y había gente que se organizaba su propio espectáculo de pirotecnia en la puerta de casa. O sea, con todo el riesgo que tiene eso para la seguridad, claro. Y luego había gente también que se ponía a echar petardos a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana. Buenos días. O a las 2 de la mañana o más tarde todavía. Y entonces, claro, yo había días en los que me despertaba de un salto ahí asustadísimo, pensando que había reventado la bombona de la cocina o vete a saber qué. Vale, pues ahora sí. Vamos a ver lo que hemos grabado estos días en las afueras del pueblo y en el salón de masajes. Venga. Después de unas vísperas limpiando la casa a fondo, como manda la costumbre, decorando nuestra flamante puerta automática con buenos augurios, aunque de forma un tanto chapucera, y degustando los deliciosos platos de mi suegra en petit comité, el día de Año Nuevo por fin nos tocó comenzar la ronda de encuentros familiares en el caserío del tío de Lele, uno de los sitios que más a gusto visito. Por cierto, estos amigos peludos sí que están de enhorabuena, no solo porque hemos entrado en el año del perro, sino también por la prohibición de los petardos que hemos comentado previamente, porque antes lo tenían que pasar realmente mal con el arsenal de pólvora que se quemaba en cada casa. Aquí el Año Nuevo se celebra prácticamente sin ninguna parafernalia ritual y se va directamente al grano, es decir, a comer, beber y pasar un buen rato con la familia y los amigos más cercanos. De hecho, en China, igual que en muchos otros países, el ambiente rural no siempre equivale al ambiente folclórico descrito por los expertos en tradiciones, muchos de los cuales proceden de las ciudades, donde quizás hay una mayor necesidad de hablar de las costumbres y de lo que se supone que compartimos en clave identitaria. Y aunque yo también he participado ampliamente en esos intentos de definir qué es lo típico de estos días según las tradiciones de China, la experiencia me ha enseñado que este es un país tan grande y complejo que tratar de determinar lo que se hace o no se hace en el Festival de Primavera supone un esfuerzo tan estéril y en el fondo tan aburrido como intentar sintetizar lo que son las Navidades en el mundo occidental. A mí, personalmente, me llaman la atención otros aspectos, como el hecho de que para muchas familias este festival supone el único momento de reunión y descanso de todo el año, sobre todo para los que se ven obligados a separarse de sus hijos por motivos de trabajo. Aunque a veces, tras la promesa de descanso, se esconde todavía más cansancio, ya que en las familias más extensas y aunadas, estos días suponen una auténtica maratón de comidas y cenas con cada una de las ramas de parientes y amigos, con todo el estrés que los preparativos implican y con todas las tensiones que surgen de por medio, porque en estas fechas, igual que nos ocurre a nosotros con las Navidades, el ambiente no siempre es tan armonioso como se suele idealizar.
Yo personalmente disfruto bastante de estos encuentros, sobre todo porque la gente es especialmente hospitalaria conmigo por ser extranjero y siempre me miman más de lo que deberían. Además, aunque en China ya apenas salgo de fiesta, estos días me dejo llevar por el ambiente y bebo un poco de aguardiente de sorgo o incluso fumo algún cigarro cuando me lo ofrecen, porque aunque sé que no es nada saludable, por aquí sigue siendo una forma muy habitual de cortesía, sobre todo entre los hombres. Aunque como no tenemos una red de parientes demasiado amplia, en apenas 5 días ya hemos completado la ronda y podemos volver a la normalidad. Sin embargo, algunos de nuestros familiares se pasan más de una semana desayunando, comiendo, merendando, cenando y recenando con conocidos y no tan conocidos, y a mí eso es algo que me acabaría aburriendo o desesperando, igual que les ocurre a algunos de ellos, aunque ya están más que acostumbrados. Por eso no es de extrañar que estos días en muchas zonas de China a la gente no le quede fuerzas para hacer otra cosa que jugar a las cartas, y ni hablar de salir por ahí a la noche, porque al día siguiente les espera otra agotadora jornada de visitas. De hecho, a mi modo de ver, una de las diferencias más notables entre nuestra forma de celebrar la entrada del nuevo año y la de los chinos es que para la mayoría de estos últimos, estas celebraciones carecen de ese aspecto de fiesta nocturna en bares, clubes o discotecas, aunque es posible que esto cambie con las nuevas generaciones y sus nuevos hábitos de consumo. Ahora bien, los que no son tan familiares también aprovechan estos días para hacer alguna escapada o excursión, igual que hicimos nosotros durante la tarde al marchar hacia las afueras del pueblo, donde nos volvimos a encontrar con la China en desarrollo. Este pequeño transbordador o ferry de cable sigue trabajando aunque sea uno de los días de fiesta más sagrados, porque es un servicio de transporte básico para los vecinos de esta zona. Ellos no pagan nada por cruzar el río a bordo de esta reliquia tecnológica, aunque a los visitantes sí se les pide una pequeña contribución de 30 céntimos de euro por viaje, una cantidad más que asequible. Pero nosotros no fuimos para montar en el ferry, sino para disfrutar un poco de las vistas y del ambiente relajado de esta zona. Para mí, lo mejor de esta pequeña escapada fue el encuentro con este ternero de búfalo de agua, que sentía mucha curiosidad por la cámara y se acercó casi hasta lamerla, aunque no mostró el mismo interés por los brotes de hierba que le ofrecí. Pero no me puedo quejar porque posó como todo un modelo y me regaló unas tomas bastante elegantes. Conste que el destino de esta excursión lo eligió la madre de Lele, la cual es una persona muy generosa con los demás, aunque no tanto consigo misma, por lo que le cuesta mucho permitirse un día libre. Pero este año hemos conseguido que deje la zapatería cerrada un día más de lo habitual e incluso aceptó que la invitásemos al salón de masajes, aunque para ello tuvimos que soltar una mentirijilla y decirle que nos salió a mitad de precio. En comparación con mi suegra, a Lele y también a mí nos cuesta mucho menos darnos algún que otro capricho y disfrutar de la vida. Y tanto nosotros como otros familiares a veces hemos hablado con ella para convencerla de que descanse un poco más, aunque ella nos asegura que es más que feliz trabajando para su negocio. Bueno, en realidad nosotros también nos hemos vuelto un poco adictos al trabajo, sobre todo en lo relativo a este canal, aunque es verdad que cuando se hace con ilusión, el esfuerzo y el cansancio siempre resultan más llevaderos. Bueno, pues eso es todo por hoy, pero antes de despedirnos quería hacer un pequeño llamamiento para que los que no os habéis suscrito todavía lo hagáis. ¿Por qué? Pues porque cuanto más seamos, más fácil será que nos empiecen a invitar a ver cosas interesantes de China. Es decir, con ese pequeño gesto de suscripción más campanita para las notificaciones, nosotros ganamos en oportunidades y vosotros en un contenido más interesante. Bueno, pues ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias por estar al otro lado, por participar, por todo vuestro apoyo y nos vemos la próxima vez. ¡Hasta luego! Adiós.
Que sí, buenos días, que sí.